Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Señal Colombia suele rendirle homenaje a personajes y hechos de nuestra cultura y de nuestra historia. Pero, ¿cuál es el criterio para hacerlo? ¿Por qué algunos sí y otros no? Nuestras armas. Uno tiene tres vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Veíamos fragmentos de algunos de los programas de Señal Colombia en los cuales se le ha rendido homenaje a alguna persona o hecho de la cultura y la historia colombiana. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿por qué hacer homenajes y con qué criterio? Hola, soy Angie López, tengo 23 años y soy músico en formación. Sobre todo en las noches, o los sábados o los domingos, básicamente veo televisión o aquí en la sala o en mi habitación. Entonces, con mis abuelos, con mi mami o sola. Vi un documental de Agustín Codazzi, me pareció muy interesante porque habla de cómo él, hizo los mapas, el mapa de Venezuela y de Colombia, y me parece que hizo algo muy interesante, pues obviamente por Colombia. Se tomó la tarea de hacer la expedición y de recopilar esa información tan importante de esa época. Recorrían todo el país haciendo una descripción de cómo era la población. De sus tipos humanos, de las montañas, de los paisajes, de las curiosidades naturales. Cómo eran los climas, cómo era la vegetación. Era una labor titánica. No creo que un científico de hoy tendría la paciencia de hacer algo por el estilo. Es importante que la televisión pública transmita esos programas, porque estamos bombardeados de otros canales que no nos aportan tal vez mucho, y pues nosotros como televidentes pues tenemos el poder de elegir qué queremos ver. He visto el documental de Leandro, El último juglar, que también me parece muy precioso, Lucho Bermúdez. Entonces siempre he estado ahí como muy conectada con el canal, viendo el Festival Petronio Álvarez, como te decía antes, y pues me parecería chévere que transmitieran otros festivales de música tradicional. Yo estoy seguro, sin equivocarme, que Colombia me quiere. Y nosotros tenemos que apropiarnos de lo que somos, de nuestro país, de nuestra cultura, pues para decir que somos colombianos, de los personajes que han aportado a nuestra historia y al legado y a lo que somos hoy. Está viva, la música de Lucho está viva, y la música de Lucho se sigue alegrando, y la gente cuando oye Carmen de Bolívar se siente que está cerca al campo, a las sabanas de Bolívar. Hagamos juntos la televisión que queremos.
El tema de hoy es averiguar cuáles son las razones por las que Señal Colombia decide rendirle homenaje a determinado personaje o hecho histórico de la cultura, de la política del país. Para hablar de eso estamos con Lilian Bernal. Ella es la encargada de las adquisiciones acá en Señal Colombia. Hola Lilian, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo vas? Bueno, una de las características de Señal Colombia, por la que mucha gente la está reconociendo desde hace ya varios años, son los homenajes, ¿no? Se hace un homenaje a un determinado artista, homenaje a alguien que murió, a alguien que todavía está en vida. ¿Cuáles son los criterios para escoger estos personajes o estos sucesos de la historia del país? Bueno, Eduardo, te cuento que con el líder de programación y la asesora de contenidos trabajamos en una planeación de programación anual y de ahí se desprenden los meses temáticos que definimos que se van a tratar a lo largo de la programación del canal, y dentro de esos meses temáticos también tenemos unas efemérides muy especiales. Entonces, a partir de esas efemérides es que nosotros realizamos este tipo de conmemoraciones a diferentes personajes. Entonces, podemos tener efemérides de natalicio, de muerte o de algún suceso en específico. Entonces, no solamente tenemos documentales, perfiles de corte biográfico que dan cuenta de la vida y obra de los personajes, sino que también tenemos sus obras o productos que hacen referencia a sus obras. Estas efemérides, bueno, cuando ya tenemos definidas las efemérides, lo que nosotros hacemos es revisar el inventario de contenidos, de las producciones propias, de las coproducciones, de las adquisiciones, de las licencias también que tenemos como con socios naturales de intercambio de contenidos, y una vez tenemos ese inventario y pues obviamente se le hace su respectiva curaduría, pues ya entra dentro de la programación del canal y se emite los especiales que hayan lugar. Pero es muy importante tener en cuenta que aparte de los documentales, como mencionaba anteriormente, también tenemos productos que dan cuenta de la obra y del aporte de estos personajes dentro de la cultura. Por ejemplo, lo de Mayolo, que se cumplían 10 años de su muerte y Señal transmitió la película Carne de tu carne y algunos documentales, ese tipo de homenajes. Así es, o como lo de Mónica Gudelo el año pasado, que se cumplía una fecha especial de su natalicio y emitimos La Madre y Hombres, que fueron escritas por ella. Pues no sé, dime qué efecto quieres darle y te ayudaré a escoger la ropa adecuada. Mira, yo me quiero ver espectacular, ¿no? Pero que parezca que lo logré en 5 minutos. O sea, maravillosa, pero casual. Que no parezca que estuve como 1 hora arreglándome. Ponte una pijama y encima un abrigo. Ay, mira, si tú no me quieres ayudar, no me ayudas, pero no te burles de mí que me pones más nerviosa. ¿Qué tan fácil es hacer esto? Porque claro, es muy fácil decirte que queremos rendirle homenaje a Maradona, pero ¿dónde está Maradona? ¿Dónde está la película? ¿Dónde está la Custurica? ¿Cuánto vale? Es decir, ¿cuál es como el procedimiento para poder llegar a la pantalla? No sé, pienso desde el homenaje que se le hizo a Pacheco, por decir algo, hasta el documental que aquí se transmitió de Gustavo Cerati, por ejemplo, que tengo entendido era una producción adquirida. Sí, entonces, como te comentaba anteriormente, tenemos que hacer una revisión muy minuciosa del inventario que tenemos antes de salir a definir que en efecto vamos a programar este tipo de homenajes. Entonces, lo que nosotros hacemos es revisar, ok, de las producciones propias, de las coproducciones, qué tipo de contenidos tenemos que hacen referencia a este personaje en específico. De pronto no lo tenemos ahí, bueno, entonces vamos a revisar estos convenios de intercambio de contenidos con nuestros socios naturales, tipo Patrimonio Fílmico, Ministerio de Cultura, y si de pronto ahí tenemos algo, se realiza una visualización del material y pues si funciona y se ajusta a la pertinencia de los contenidos del canal, pues lo seleccionamos para emitir. Y si ya tampoco en esa instancia lo tenemos, entonces es un poco mi labor de salir a buscar con nuestros distribuidores qué tipo de contenidos ellos tienen para suplir esa necesidad. Las ofertas llegan, hacemos un proceso de curaduría y evaluación y pues digamos que el contenido que consideramos más pertinente, pues ya entramos a adquirirlo. ¿Qué posibilidad tiene el canal de realizar el mismo, tomar la iniciativa? Bueno, vamos a hacer un homenaje a determinada persona que acaba de morir y queremos tener un programa, pues, o un producto pronto.
Bueno, pues digamos que... Creo que ha sucedido así a veces, ¿o no? Ha sucedido en ocasiones muy específicas. El canal anualmente decide producir al menos un documental, perfil biográfico de un personaje por su relevancia. No necesariamente tiene que ser una efeméride como tal, una conmemoración muy especial, sino pues el aporte que tiene dentro del país y dentro de la sociedad en general. Entonces, el año pasado, el canal decidió apostarle a un documental de Álvaro Mutis. ¿Ese fue encargado por el canal directamente? Directamente, exactamente. Bueno, Lilian, vamos a continuar con esta charla y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Efeméride. Una efeméride es la conmemoración de un hecho notable que se hace en su aniversario. Por ejemplo, cada 20 de julio se celebra el Día de la Independencia y cada 7 de agosto se conmemora la Batalla de Boyacá. Una efeméride también puede ser la fecha de la muerte de alguien, por lo que cada año que pasa es habitual que esta persona sea objeto de homenajes. La palabra proviene del griego efémeros, que significa diario, y del latín ephemeris, que significa calendario o narración de cada día. En astronomía, se trata de una guía o tabla de valores que da las posiciones de los objetos astronómicos en el cielo en un momento dado. Mi nombre es Raúl Amortegui Niño, 66 años bien trabajados, bien paseados. Los contenidos de Señal Colombia son muy atractivos porque cuando resaltan personajes o conmemoraciones del país, lo hacen de una manera que le permiten al televidente ser analítico, ser crítico de sí mismo, de la realidad que estamos viviendo. Y por ejemplo, cuando tomamos a un personaje como Jaime Garzón, que nos ayuda no solamente a entrelazar varias generaciones, algunos más antiguos, otros más jóvenes porque lo vieron en televisión, se rieron con sus bromas. Señorita Juanita no sabe el placer que fue en Betunalda. Muy querido usted, muy tierno. Muchas gracias. Encantador. Tanto como hacer homenaje, yo diría que es hacer recordación de las tesis que esas personas quisieron hacer para poder edificar sociedad. Porque el hombre tiene que ser como los griegos, que eran gente que creía en la capacidad del hombre de realizarse, aún en contra de los oráculos. Yo vivo mi vida pese a todo. Yo creo que los personajes a tener en cuenta tienen que ser allegados a la construcción de país. Ya está comprobado que el país dio un viraje y es muy posible que las series de violencia y de todo esto pasen a un segundo plano. Entonces tienen que llegar los personajes, los propositivos. Pero hay otros personajes, por ejemplo, Jairo Aníbal Niño, cuando escribe a los niños, cuando es capaz de reunir en un teatro, o era capaz de reunir en un teatro, a adultos y a niños alrededor del cuento. El papel de Señal Colombia con sus trabajos biográficos es muy importante porque entonces le está enseñando a muchos televidentes, mire que en forma pausada usted ve un paisaje, el individuo escucha una música y lo llevamos en un viaje mental a esas regiones. Cuando mis bisabuelos deciden regresarse para Hato Nuevo, dicen, no, yo me quedo. Ya yo puedo vivir de lo que hago, de mis canciones, de cantar, de crear. Hagamos juntos la televisión que queremos. Continuamos nuestra conversación con Lilian Bernal, encargada de las adquisiciones en Señal Colombia. Bueno, Lilian,
el canal decide, bueno, vamos con Codazzi, nos vamos con Leandro Díaz, pero la gente, ¿qué? La gente, me imagino que pide cosas, ¿o no? ¿Cómo se maneja eso que la gente quisiera ver en la pantalla? ¿Cómo señale, tramita, digámoslo así, ese tipo de casos? Sí, pues a través de las redes sociales nuestros televidentes nos hacen llegar como solicitudes, sobre todo de cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente murió Elkin Ramírez, el vocalista de Kraken. Entonces, claro, nos estaban solicitando que, ¿por qué no pasábamos un documental express? Exacto, sí, un documental o un homenaje a Elkin. Pues por un lado no lo tenemos producido. Claro. Y digamos que el canal no tiene la capacidad de redacción a nivel de temas de actualidad. Digamos que en este momento no contamos con un programa o un producto que nos permita reaccionar a esa inmediatez. ¿De qué manera puede reaccionar el canal cuando, bueno, listo, no podemos hacer un documental, no tenemos 4 unidades móviles para hacer las entrevistas y tener un programa en 2 días? ¿Cómo reacciona el canal? Porque el canal, me consta a mí, sí ha reaccionado rápidamente en más de una ocasión. Sí, así es. A través de nuestra página web y redes sociales, el equipo digital reacciona precisamente a ese tipo de acontecimientos como de última hora de actualidad que ocurre. Entonces, allí sí hay contenidos de este tipo de personajes, de este tipo de conmemoraciones o de este tipo de situaciones. Porque recuerdo cuando murió Gabriel García Márquez, casi que el mismo día, que era un Jueves Santo, Señal Colombia ya tenía... pues organizaron un set con entrevistados, invitados, películas, es decir. Sí, se hizo un trabajo en conjunto con el canal institucional para tener como ese panel de invitados. Asimismo, dentro del inventario pues había documentales de Gabriel García Márquez que se programaron pues para hacer esta conmemoración. Ahorita recuerdo cuando murió Álvaro Castaño. Sí, Álvaro Castaño Castillo, sí. Sí, entonces dentro de nuestros archivos teníamos un programa de Culturama Entrevista, estamos hablando del año 2005-2016. Sí. Entonces emitimos esa noche esa entrevista que en su momento le dio a Señal Colombia. Entonces así más o menos pues nosotros podemos reaccionar. Y de lo que está previsto para 2017, ¿qué tiene ya claro Señal Colombia? ¿A quién se le va a rendir homenaje o a qué personajes? Lo que viene para los meses de abril y mayo, que eso es como lo más próximo. En abril tenemos el mes de literatura, entonces vamos a tener algunos documentales de escritores colombianos. Y en mayo, por ejemplo, vamos a tener una efeméride de Juan Rulfo, entonces vamos a emitir la película El Gallo de Oro. Que es una de Ripstein, ¿no? Con García Márquez y Carlos Fuentes. Así es, Eduardo. Mamá lo despertó y el tío se le desentendido para ver si lo dejaba yo otro ratito conmigo. Bueno, Lilian, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el programa. A ti, Eduardo, por la invitación y pues poder aclararle a los televidentes como estas inquietudes que tienen sobre nuestra programación. Ok, muchísimas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Reconocimiento sería bien para las personas que justamente hacen este espacio que justamente nos da Señal Colombia, a reconocer los que están detrás de cámara, los que están pensando, los que están haciendo todos estos diálogos e ideas en miles de cosas en las cuales nos hacen una televisión totalmente responsable. Y la persona que me parece que merezca un reconocimiento se llama Maura Caldas, ya que es una persona que a través de la gastronomía ha mostrado lo importante que puede llegar a ser algo tan simple como algo que comemos a diario. Yo creo que el Estado debe hacer un reconocimiento a 3 personas fundamentales que son nacidas y criadas aquí en la ciudad de Cali, como Manolito Cardona,
gran actor de televisión y cine, como Marlon Moreno también, y como Oscar Borda. Señal Colombia es el medio que mejor utiliza el documental en el país. Lo hace para mostrar regiones apartadas, las etnias, sus costumbres, festivales musicales y también para rendirle tributo a personalidades del presente y del pasado, así como a hechos históricos que marcaron la vida del país. La muerte de testigos y las nuevas declaraciones de paramilitares han revivido la investigación del caso Galán. El asesinato de Luis Carlos Galán ha representado por 2 décadas el punto de inicio del más reciente periodo de violencia colectiva en Colombia. Muchos personajes que merecen un homenaje han pasado por Señal Colombia y ese ha sido el tema del programa de hoy. ¿Cuáles son los criterios para decidir un personaje puede estar, debe estar o no puede estar? Por ejemplo, muchos televidentes, algunos de ustedes seguramente, quisieran ver un especial de Elkin Ramírez, el cantante de Kraken. Lo han pedido y claro, para Señal Colombia sería buenísimo poder decir, listo, despachamos la unidad para hacer a Kraken, en 3 días está el documental editado. Pero los derechos de autor de música son una complicación muy grande que hacen que un proyecto que aparentemente podría hacerse en pocos días o en un par de semanas termina convirtiéndose en una odisea de varios años si es que se logra llegar a un acuerdo con los derechos de autor de la música. Señal Colombia de todas maneras le ha dedicado bastante esfuerzo y ha logrado bastantes resultados en este tema. Una gran cantidad de documentales que se han hecho aquí siguen en la memoria de Señal Memoria y están disponibles para que la gente los vea una y otra vez. Es el caso, por citar algunos, el del maestro Omar Rayo, de la maestra Beatriz González, el de Fanny Mickey, también el de Totola Momposina, el que se hizo sobre Fernando González Pacheco aún en vida, el de Leandro Díaz, el juglar, en fin, una gran cantidad de personajes han pasado por aquí. Incluso personajes polémicos como el caso del jefe guerrillero Carlos Pizarro. También hubo un documental sobre el expresidente Alfonso López Miquelsen. Así que los temas son en realidad muy variados, las posibilidades son grandes y muchas veces, repito, la limitación tiene que ver con factores técnicos, disponibilidad de imágenes, lo que ya hemos hablado aquí ya un par de veces de los derechos de autor en el caso de la música. Estos homenajes obviamente le rinden tributo a la vida y obra de una persona, de una personalidad, de un deportista, en fin. Pero no solamente se trata de reflejar los hechos, también el estado de ánimo del país en un momento dado. Por ejemplo, el documental de Totola Momposina nos invita a pensar en una Colombia feliz, alegre, fiestera, sencilla, pero a la vez muy trabajadora y muy orgullosa de sí misma, que mira para adelante y que tiene en la música un motor de expresión y de progreso y de avance social y cultural, pero también la tristeza y la depresión, como por ejemplo en el documental sobre la vida y sobre todo la muerte del gran humorista Jaime Garzón. Son estados de ánimo del país, distintos estados de ánimo que también quedan reflejados en cada uno de estos documentales. Yo me imagino que un futuro de Jaime hubiera sido la política. Por ese motivo, Señal Colombia seguirá apostándole a los homenajes porque a través del hilo conductor de la vida y obra de una persona también estamos mostrando todo lo que somos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, dedicado a ver cuáles son los criterios que tiene Señal Colombia para rendirle homenaje a determinado personaje o suceso de la historia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si ustedes quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.